Tus hijos están conmigo. La revelación de la señora de la limpieza que lo cambió todo. Llovía a cántaros aquella tarde de viernes, cuando Elena subió las escaleras de mármol de la mansión Almeida por última vez como empleada. Sus manos callosas aferraban con fuerza la correa de su desgastado bolso, mientras el corazón le latía con fuerza en el pecho con una mezcla de miedo y determinación. Tras 12 años limpiando esos suelos relucientes, quitando el polvo de las lámparas de araña de cristal importadas y lavando ropa que costaba más que su salario anual, por fin iba a pronunciar las palabras que había ensayado 1000 veces frente al espejo empañado de su pequeño apartamento a las afueras. Pero lo que Elena no imaginaba era que esas palabras no solo cambiarían su vida, sino que sacudirían los cimientos de una de las familias más poderosas de la ciudad y revelarían secretos enterrados durante más de una década. La verdad pesa, y cuando finalmente sale a la luz, nada permanece igual. Y si te preguntas cómo una simple limpiadora pudo poner patas arriba la vida de un millonario, quédate hasta el final de esta historia porque cada segundo vale la pena. No olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte historias increíbles como esta. Ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez has tenido el valor de confrontar a alguien poderoso para hacer lo correcto? Vamos. Elena tenía 38 años, pero aparentaba mucha más. El implacable sol matutino, que pasaba cruzando la ciudad en autobús, había marcado su piel oscura con arrugas prematuras, y su cabello negro ya mostraba canas que ni siquiera tenía tiempo de ocultar. Se despertaba todos los días a las 4:30 de la mañana para preparar el desayuno a sus 3 hijos antes de recogerlos, aún somnolientos, y dejarlos en casa de su madre, Doña Conceição, una mujer de 70 años que cuidaba de sus nietos mientras su hija trabajaba. El viaje a la mansión Almeida le llevaba casi 2 horas, con 2 autobuses abarrotados, donde viajaba apretada entre otros trabajadores que también se despertaban antes del amanecer para servir a los ricos. Pero Elena nunca se quejaba. Su trabajo era honesto, su salario pagaba las cuentas, aunque las contara con cuidado, y estaba orgullosa de cada centavo que traía a casa sin depender de nadie. Su marido se había marchado cuando su hijo menor tenía apenas 2 años, dejando atrás solo deudas y un corazón roto que Elena tuvo que reparar sola mientras seguía adelante porque no había tiempo para desmoronarse cuando 3 bocas dependían de ella. La mansión Almeida era un auténtico palacio de 3 plantas situado en el barrio más prestigioso de la ciudad, con jardines que parecían sacados de revistas de decoración, una piscina climatizada, un garaje para 8 coches y una bodega que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaría en toda una vida de trabajo. Ricardo Almeida era el patriarca, un empresario inmobiliario que había construido un imperio comprando terrenos infravalorados y transformándolos en condominios de lujo. A sus 52 años, tenía el porte rígido de alguien acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido sin rechistar. Su esposa, Patricia, era 15 años más joven, una exmodelo que había cambiado la pasarela por una vida de eventos benéficos, spas y viajes internacionales. Juntos, formaban la pareja perfecta a los ojos de la sociedad, siempre engalanando las páginas sociales de periódicos y revistas, sonriendo impecablemente en eventos donde cada detalle costaba una fortuna. Pero Elena sabía que tras esa fachada impecable se escondían profundas grietas que ningún dinero podría reparar. Fue una mañana de martes cualquiera, 3 meses antes de aquella lluviosa tarde de viernes, cuando todo empezó a cambiar. Elena estaba fregando la biblioteca del 2º piso cuando oyó voces alzadas provenientes de la oficina de Ricardo. Normalmente se marchaba al notar discusiones, pues había aprendido desde muy joven que los empleados que escuchan demasiado pierden el trabajo rápidamente. Pero había algo diferente en ese tono de voz, urgencia que la hizo detenerse involuntariamente. Era Ricardo hablando por teléfono, y las palabras que se filtraban por la puerta entreabierta eran como puñetazos. Hablaba de niños, de un orfanato que sería demolido para dar paso a una nueva urbanización,
de lo rentable que sería y de cómo a nadie le importaría media docena de huérfanos que serían reubicados en otra institución. La frialdad con la que pronunció esas palabras le heló la sangre a Elena. ¿Cómo podía alguien hablar de niños indefensos como si fueran solo números en una hoja de cálculo? Obstáculos que había que eliminar en el camino hacia la rentabilidad. Esa noche, Elena no pudo dormir. Dio vueltas en su estrecha cama mientras sus hijos dormían en la habitación contigua, repitiendo constantemente en su mente esas palabras frías y calculadoras. Pensó en sus propios hijos, en lo devastador que sería si alguien simplemente decidiera arrebatarles el único lugar que conocían como hogar. Pensó en cómo el dinero parecía dar a las personas el poder de decidir el destino de los demás sin tener en cuenta sus sentimientos ni necesidades. Y por primera vez en todos esos años trabajando en silencio y con un perfil bajo, Elena sintió la necesidad de hacer algo. ¿Pero qué podía hacer una simple limpiadora contra un hombre tan poderoso como Ricardo Almeida? La respuesta llegó de un lugar inesperado. Al día siguiente, durante su hora de almuerzo, Elena decidió investigar el orfanato que Ricardo había mencionado. Usando su viejo y apenas funcional celular para acceder a la lenta conexión a Internet, descubrió que se trataba del Instituto Esperanza, una institución que albergaba a 32 niños de entre 3 y 16 años, ubicada en un terreno de 5.000 metros cuadrados, en una zona que se revalorizaba rápidamente debido a los nuevos desarrollos en la región. El orfanato llevaba 45 años funcionando y se mantenía gracias a donaciones y al trabajo voluntario de la comunidad. Las fotos mostraban un edificio antiguo pero bien cuidado, con paredes coloridas pintadas por los propios niños, un sencillo parque infantil y un huerto donde cultivaban hortalizas. Había rostros sonrientes en las fotos, niños que por fin habían encontrado algo de estabilidad tras historias marcadas por el abandono y el dolor, y todo eso se destruiría porque un hombre rico había decidido que el terreno valía más vacío que lleno de esperanza. Elena no sabía exactamente qué hacer con esa información, pero la guardaba en su corazón como una brasa ardiente. Continuó con su trabajo en la mansión, limpiando, organizando, siendo invisible como siempre, pero ahora sus oídos estaban atentos. Y así, semana tras semana, fue armando un rompecabezas que reveló mucho más de lo que había imaginado. Descubrió que Ricardo no solo planeaba demoler el orfanato, sino que había sobornado a funcionarios del ayuntamiento para agilizar los trámites y hacer la vista gorda ante las irregularidades. Descubrió que había amenazado a la directora del Instituto Esperanza, doña Laura, una mujer de 60 años que había dedicado toda su vida a esos niños. Descubrió que su proyecto implicaba la construcción de un centro comercial de lujo que generaría millones en ganancias, mientras 32 niños serían desalojados de sus camas y enviados quién sabe dónde. Y cada descubrimiento alimentaba una indignación creciente en Elena que ya no podía contener. Fue entonces cuando tuvo una idea atrevida, quizás incluso descabellada. Elena decidió ir al Instituto Esperanza y ver el lugar y a esos niños con sus propios ojos. Un sábado libre, tomó 2 autobuses y luego caminó 20 minutos bajo un sol abrasador para llegar a la dirección que había anotado. La verja de hierro estaba abierta y entró tímidamente, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. La recibió doña Laura, una mujer de pelo blanco recogido en un moño, mirada cansada pero amable y una sonrisa que iluminaba su rostro marcado por la preocupación. Doña Laura la invitó a entrar a ver el lugar, y Elena sintió como si hubiera cruzado un portal a otro mundo. Se oía el sonido de niños corriendo, riendo, peleándose por tonterías, estudiando en mesas improvisadas, ayudando en la cocina, cuidando el jardín. La vida latía en cada rincón, incluso con las paredes descascarilladas y los muebles remendados. Y Elena sintió que se le encogía el corazón porque sabía que todo eso estaba amenazado. Doña Laura contó su historia mientras preparaba un café sencillo pero delicioso en la estrecha cocina del orfanato. Había creado el Instituto Esperanza tras perder a su única hija en un accidente de coche y decidir dedicar el resto de su vida al cuidado de niños que no tenían a nadie.
Durante más de 4 décadas, cientos de niños habían pasado por allí, algunos adoptados, otros creciendo y siguiendo su propio camino, pero todos llevando consigo el recuerdo de ese lugar que había sido un refugio seguro en medio de las tormentas de sus vidas. Y ahora, en los últimos años de su vida, doña Laura vio su legado amenazado por un hombre que solo veía dólares donde ella veía sueños y futuro. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado mientras hablaba, y Elena se tomó las manos callosas, sintiendo una profunda conexión entre dos mujeres que conocían el peso de las responsabilidades. Fue en ese momento, sentada en aquella humilde cocina, escuchando a los niños jugar afuera, que Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. Miró a doña Laura a los ojos y dijo: «Voy a ayudarte. Aún no sé cómo, pero voy a hacer algo». Doña Laura sonrió con tristeza y respondió que apreciaba la intención, pero que ya lo habían intentado todo, desde peticiones hasta contactar con la prensa, pero nadie quería enfrentarse a Ricardo Almeida y su ejército de abogados. El hombre tenía poder, dinero y contactos que cerraban todas las puertas antes de que pudieran abrirse, pero Elena no se rindió. Tenía algo que Ricardo nunca tendría: acceso a su casa, sus papeles, sus conversaciones, su vida privada. Y por primera vez en 12 años de invisibilidad, iba a usar esa invisibilidad a su favor. Durante las semanas siguientes, Elena se convirtió en una detective improvisada. Anotaba las llamadas de Ricardo, memorizaba los nombres que mencionaba y, cuando él se marchaba y, por descuido, dejaba su oficina sin llave, ella fotografiaba rápidamente los documentos con su viejo celular, que apenas tomaba fotos nítidas, pero serviría como prueba. Su corazón se aceleraba cada vez que lo hacía. Sus manos sudaban frías mientras los segundos se sentían como horas, siempre atenta a cualquier sonido de pasos que pudiera indicar que alguien se acercaba. Era arriesgado, peligroso, y podría costarle no solo su trabajo, sino posiblemente mucho más si Ricardo se enteraba. Pero cada vez que su coraje amenazaba con fallar, Elena pensaba en las caritas de aquellos niños del Instituto Esperanza y seguía adelante. Había reunido pruebas de soborno, falsificación de documentos y presiones ilegales a funcionarios públicos. Tenía suficiente material para, al menos, retrasar significativamente los planes de Ricardo y tal vez incluso exponerlo públicamente. Pero entonces ocurrió algo que Elena jamás podría haber previsto. Un jueves por la tarde, mientras ordenaba la sala, escuchó a Patricia al teléfono manteniendo una conversación que la dejó paralizada. La esposa de Ricardo hablaba con alguien sobre sus propios planes, sobre su cansancio del matrimonio, sobre querer divorciarse pero esperando el momento oportuno. Y entonces llegó la bomba. Patricia mencionó que sabía de un hijo que Ricardo tuvo antes de casarse con ella. Un hijo de una relación que había ocultado a todo el mundo. Un chico que hoy tendría unos 15 años y al que Ricardo nunca había reconocido públicamente porque mancharía su imagen de hombre de familia perfecto. Elena casi dejó caer el jarrón que sostenía. ¿Ricardo tenía un hijo secreto? ¿Y dónde estaba ese niño? La respuesta llegó minutos después cuando Patricia, todavía al teléfono, mencionó que estaba segura de que el chico estaba en el Instituto Esperanza, porque años atrás había contratado a un investigador privado porque sospechaba de la infidelidad de su esposo y había descubierto toda la verdad. El mundo giraba en torno a Elena. Ricardo no solo intentaba demoler cualquier orfanato por avaricia. Estaba a punto de destruir el lugar donde vivía su propio hijo, sin saber quién era su padre, sin saber que el hombre rico que firmaría la orden de desalojo tenía su sangre corriendo por las venas. La hipocresía y la crueldad eran de un nivel que Elena apenas podía procesar. ¿Cómo podía un hombre ser tan frío como para abandonar a su propio hijo y luego amenazar el único hogar que conocía? Y lo más importante, ¿Ricardo ni siquiera sabía que el niño estaba allí? Patricia había insinuado que probablemente lo sabía, pero fingió no saberlo porque admitirlo arruinaría su imagen pública y su matrimonio. Era más conveniente dejar a su hijo olvidado,
Invisible, como Elena, había sido todos esos años. Elena pasó la noche en vela, ideando un plan. No podía simplemente entregar las pruebas que había recopilado a las autoridades, porque sabía cómo funcionaba el sistema. Gente como Ricardo tenía maneras de hacer desaparecer los problemas, de comprar silencio, de cambiar las tornas. Necesitaba algo más impactante, algo que afectara no solo a la ley, sino también a la opinión pública, algo que expusiera a Ricardo de una forma que no pudiera escapar. Y entonces surgió la idea, brillante y aterradora a la vez. Elena iría a ver a doña Laura. Averiguaría cuál de los niños del Instituto Esperanza era hijo de Ricardo, y luego confrontaría al millonario personalmente, delante de su esposa, diciendo esas palabras que resonarían como un trueno. Tus hijos están conmigo. En plural, porque también llevaría a sus 3 hijos a esa confrontación, mostrando el contraste entre niños amados y cuidados incluso en la pobreza y un niño rico de sangre, pero abandonado en la práctica. El sábado siguiente, Elena regresó al Instituto Esperanza y tuvo una larga conversación con doña Laura. Le explicó todo lo que había descubierto y le pidió ayuda para identificar al hijo de Ricardo. Doña Laura se quedó atónita con la revelación, pero rápidamente ató cabos. Había un chico de 15 años llamado Gabriel que había llegado al orfanato cuando solo tenía 3 años, traído por una mujer que decía ser su tía, pero nunca regresó. Gabriel siempre había sido diferente de los demás niños, más tranquilo, más observador, con ojos que parecían contener una tristeza demasiado vieja para su edad. Y ahora todo tenía sentido. Doña Laura llevó a Elena a la habitación que Gabriel compartía con otros 3 chicos y lo llamó para charlar. El chico tenía la misma estructura ósea que Ricardo, la misma forma de la nariz, los mismos ojos marrones penetrantes. Era imposible no ver el parecido, ya que uno sabía qué buscar. Elena no le dijo a Gabriel quién era su padre en ese momento. No sería justo soltar esa información devastadora a un adolescente desprevenido que desconocía las consecuencias, pero habló con él. Le preguntó sobre sus sueños, sus miedos. ¿Qué pensaría si tuviera que dejar el Instituto Esperanza? Gabriel habló con una madurez impresionante para sus 15 años. Dijo que el orfanato era el único hogar que conocía, que doña Laura era la única figura materna que tenía, que sus hermanos eran los otros niños allí. Dijo que tenía miedo del futuro, de cumplir 18 años y tener que irse sin un lugar a donde ir, pero que al menos allí tenía 3 años más de techo y comida garantizados. Y entonces dijo algo que le rompió el corazón a Elena. Dijo que a veces imaginaba cómo sería tener un padre, alguien que lo recogiera del colegio, que le enseñara a jugar al fútbol, alguien que simplemente supiera que existía. Pero luego negó con la cabeza y dijo que esos eran sueños tontos porque la gente como él no podía darse el lujo de soñar con familias perfectas. Elena salió del Instituto Esperanza ese día con una voluntad de hierro. Había pasado toda su vida siendo pequeña, invisible, agachando la cabeza y aceptando que el mundo era injusto y que no podía hacer nada al respecto. Pero ya no. Había un niño que la necesitaba. 32 niños, de hecho, y no iba a fallarles como tantos adultos. Regresó a casa y se sentó con sus propios hijos, Julia, de 13 años, Miguel, de 10, y Lucas, de 7. Les habló del Instituto Esperanza, de los niños que vivirían en la calle si no se hacía nada, de Gabriel y su historia. Y luego les preguntó si estarían dispuestos a ayudarla con algo importante, pero que podría ser abrumador. Sus 3 hijos, criados por una madre guerrera que les había enseñado empatía y justicia, incluso cuando apenas tenían comida, dijeron que sí sin dudarlo. Y en ese momento, Elena supo que había criado a seres humanos mejores que ella, niños que tenían menos de todo, pero que tenían más corazón que muchos adultos ricos que conocía. Los días siguientes estuvieron llenos de una preparación meticulosa. Elena ensayó exactamente qué diría, cómo lo diría y cuándo.
Copió todas las pruebas que había recopilado y las almacenó en 3 lugares diferentes, incluyendo una carpeta en la nube que se enviaría automáticamente a varias direcciones de correo electrónico si algo le sucedía. Habló con doña Laura sobre estar preparada para recibir a la prensa si el plan tenía éxito. Y lo más importante, preparó psicológicamente a sus hijos para lo que estaba por venir, explicándoles que podría haber gritos, que el hombre rico podría enojarse mucho, pero que era importante que todos mantuvieran la calma y dijeran la verdad sobre lo que sabían. Julia, la mayor, tomó la mano de su madre y dijo que no tenía miedo porque su madre era la persona más valiente que conocía. Y Elena lloró, abrazando a sus 3 tesoros, pensando en cómo el amor podía hacer a alguien más fuerte de maneras que el dinero nunca podría. Ese viernes lluvioso por fin llegó. Elena había quedado con doña Laura para recoger a Gabriel del Instituto Esperanza antes de ir a la mansión Almeida. Le contó al chico parte de la verdad, que tenía un padre que nunca lo había reconocido, pero que hoy conocería a ese hombre, y que esto podría cambiar su vida o no cambiar nada, pero que, de cualquier manera, merecía saber la verdad. Gabriel palideció, le temblaban las manos, pero accedió a ir. Dijo que pasar 15 años sin saber era demasiado tiempo cargando con un vacío con forma de padre. Elena entonces reunió a sus 4 hijos, 3 de los suyos, y uno que no era de sangre, pero que estaba bajo su protección en ese momento, y se dirigieron hacia el enfrentamiento que lo cambiaría todo. Cuando Elena llegó a la mansión Almeida con los 4 niños, la criada que abrió la puerta la miró con asombro. Era inusual que Elena apareciera fuera de su horario laboral, y aún más inusual que trajera niños. Pero Elena no dio ninguna explicación. Simplemente dijo que necesitaba hablar urgentemente con el señor Ricardo y que era un asunto que no podía esperar. La criada, confundida, fue a llamar a su empleadora mientras Elena y los niños esperaban en el recibidor, con sus pisos de mármol italiano y costosas lámparas de araña, que contrastaban marcadamente con la ropa sencilla y empapada por la lluvia que vestían. Miguel susurró que nunca había visto una casa tan grande, y Lucas apretó con fuerza la mano de su hermano, intimidado por tanta opulencia. Gabriel estaba rígido, con la mirada fija en el suelo, su respiración irregular, preparándose para un momento que quizá había imaginado 1000 veces en sueños, pero que nunca creyó que viviría. Ricardo bajó las escaleras con esa postura imperial de los ricos, frunciendo el ceño con irritación al ser interrumpido durante su descanso vespertino. Al ver a Elena con los niños, su expresión era de absoluta incomprensión mezclada con indignación. ¿Qué demonios haces aquí con estos niños, Elena? No es hora de trabajar y sabes que no puedes traer desconocidos a mi casa. Su voz tenía el tono de alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido al instante. Pero Elena no se acobardó como solía hacerlo. Levantó la barbilla, lo miró directamente a los ojos como nunca lo había hecho en 12 años de trabajo y dijo con voz temblorosa pero firme: «He venido a devolverte algo que perdiste hace 15 años», y señaló a Gabriel, que seguía con la mirada baja, pero todo su cuerpo temblaba visiblemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miró a Gabriel sin comprender. Luego volvió la vista hacia Elena con una expresión que comenzaba a pasar de la irritación a algo que parecía miedo. «¿Qué intenta decir?». Elena respiró hondo, apretó la mano de Julia, que estaba a su lado dándole fuerzas, y pronunció las palabras que había ensayado, que aún le salían cargadas de emoción. «Tus hijos viven conmigo, señor Ricardo. Este es Gabriel. Tiene 15 años y vive en el Instituto Esperanza, el mismo orfanato que planea demoler para construir su lujoso centro comercial». Gabriel levantó la cara por primera vez, y sus ojos marrones, idénticos a los de Ricardo, se encontraron con los del padre que nunca había conocido. Y en ese momento de reconocimiento, ni siquiera Ricardo, con toda su arrogancia y negación, pudo evitar la verdad grabada en ese joven rostro, que era como mirarse en un espejo del pasado. Patricia, que había oído voces altísimas abajo, apareció en lo alto de la escalera con una costosa bata de seda. Al ver la escena, se quedó boquiabierta
genuinamente conmocionada. Sabía de la existencia de ese hijo secreto, pero nunca imaginó que un día estaría allí, en su casa, frente a ella, materializando el secreto que había guardado como basa para usar en el momento oportuno en un divorcio. Ricardo estaba visiblemente conmocionado. Su rostro, que siempre había mantenido una máscara de control, ahora mostraba un creciente pánico. Balbuceó. «No puedes probar nada. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa y hacer acusaciones absurdas?» Pero su voz se quebró porque sabía que no eran acusaciones absurdas. Sabía exactamente quién era ese chico y de dónde venía. Elena sacó entonces de su desgastado bolso una carpeta que contenía todos los documentos que había copiado. Pruebas de los sobornos, los documentos falsificados, las amenazas. Pero lo más importante era una foto. Una vieja fotografía que doña Laura había conservado durante todos esos años, de la mujer que había llevado a Gabriel al orfanato. Y en esa foto, en el fondo borroso pero aún reconocible, estaba un Ricardo más joven. Elena también tenía las actas de nacimiento, los registros del hospital donde nació Gabriel, el nombre de la madre que murió cuando él tenía 2 años, todos los hilos que conectaban a Gabriel con ese hombre que ahora lo miraba con una mezcla de horror y reconocimiento. «Tengo pruebas de todo, señor Ricardo. Pruebas de quién es realmente Gabriel. Pruebas de todos sus crímenes contra el Instituto Esperanza. Pruebas suficientes para destruir su reputación y posiblemente meterlo en la cárcel. Y la prensa tendrá acceso a todo esto si no hace lo correcto». Ricardo intentó mantener la compostura, pero era evidente que se desmoronaba por dentro. Recurrió a amenazas, diciendo que destruiría a Elena, que no volvería a trabajar en ningún sitio, que la demandaría por invasión de la privacidad y difamación. Pero Elena no se acobardó ni un ápice. Dijo que esperaba estas reacciones, que ya había aceptado que probablemente perdería su trabajo, pero que algunas cosas eran más importantes que un salario. Algunas cosas merecían el riesgo. Y entonces miró a Gabriel, quien aún no había dicho una palabra, pero cuya mirada estaba fija en Ricardo con una intensidad penetrante, y dijo: «Este chico ha pasado 15 años sin saber quién es su padre, sin recibir un centavo de manutención, sin derecho a un apellido, mientras tú vivías en esta mansión y fingías que no existía, y ahora quieres quitarle incluso el único hogar que conoce. ¿Qué clase de hombre hace eso?» Fue entonces cuando Gabriel finalmente habló. Su voz temblaba, pero había en ella una fuerza que provenía de 15 años de abandono y rechazo. «¿Eres mi padre?». Eso fue todo lo que preguntó. Esas 4 palabras cargaban con el peso de toda una vida de preguntas sin respuesta. Ricardo abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. ¿Cómo podría responder a eso? Cualquier respuesta sería una admisión, una confesión de años de cobardía y abandono. Patricia bajó las escaleras lentamente, sus tacones resonando en el mármol como una cuenta regresiva. Al llegar junto a Ricardo, dijo con voz gélida: «Respóndele al chico, Ricardo, se merece al menos eso». Y había una cruel satisfacción en su tono porque este era el momento que había estado esperando. La oportunidad que aprovecharía cuando quisiera destruir a su marido en un divorcio millonario. Ricardo estaba acorralado. Y lo sabía. Miró a su alrededor, vio a los 4 niños pobres en su lujoso salón, vio a su esposa con una sonrisa gélida esperando su caída, vio a Elena, quien durante 12 años había sido invisible, pero ahora era la persona más poderosa en esa habitación. Y finalmente, sus hombros se desplomaron. La máscara se resquebrajó por completo, y lo que quedó fue solo un hombre enfrentado a sus propias debilidades y cobardía. Miró a Gabriel y susurró: «Sí». Y esa sola palabra lo cambió todo. Gabriel dio un paso atrás como si le hubieran dado un puñetazo. Sus piernas casi cedieron. Y fue Miguel, el hijo de 10 años de Elena, quien lo sujetó del brazo, sosteniéndolo. Ese simple gesto de un niño ayudando a otro contrastaba brutalmente con la frialdad de ese padre que acababa de admitir haber abandonado a su hijo. Elena presentó entonces sus condiciones. Primero, Ricardo cancelaría de inmediato los planes de demolición del Instituto Esperanza. Segundo,
Donaría una generosa suma para la renovación y el mantenimiento del orfanato durante los próximos 20 años. Tercero, reconocería legalmente a Gabriel como su hijo, le daría su apellido, pagaría retroactivamente 15 años de manutención infantil y establecería un fideicomiso para garantizar el futuro del niño. Cuarto, se entregaría a las autoridades admitiendo los sobornos e irregularidades, o Elena lo haría por él, haciendo públicas todas las pruebas. Ricardo intentó negociar, diciendo que haría las 3 primeras cosas, pero que entregarse a las autoridades era demasiado, que destruiría todo lo que había construido. Y Elena respondió con una firmeza que ni siquiera sabía que poseía. Deberías haberlo pensado antes de construir tu imperio sobre mentiras y los sueños destrozados de niños inocentes. Patricia, sorprendentemente, se puso del lado de Elena. Le dijo a Ricardo que o aceptaba todas las condiciones, o ella misma llevaría las pruebas a la prensa e incluso solicitaría el divorcio, dejándolo sin nada. Fue interesante ver cómo el amor al dinero se impuso a cualquier lealtad marital que pudiera haber existido. Ricardo estaba completamente derrotado. Aceptó todo. Su voz era solo el murmullo de un hombre que había visto derrumbarse su castillo de naipes. Elena entonces hizo algo inesperado. Se acercó a Gabriel y le dijo: «No tienes que aceptarlo como tu padre si no quieres, ni siquiera tienes que perdonarlo, pero mereces todo lo que te corresponde por derecho y me aseguraré de que lo recibas». Gabriel miró a la mujer que apenas conocía, la pobre señora de la limpieza que lo había arriesgado todo por él y sus otros 31 hijos, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Abrazó a Elena y lloró como no había llorado desde la infancia, llorando por todos los años de abandono, soledad, sentirse invisible y no amado. En los días siguientes, la historia explotó. Elena, con la ayuda de un periodista que siempre había simpatizado con la causa de los orfanatos, lo publicó todo. Los medios se apropiaron de la narrativa de una forma que Ricardo jamás habría podido controlar. La valiente señora de la limpieza que se enfrentó a un millonario corrupto para salvar a niños indefensos. A los tabloides les encantó la perspectiva del hijo secreto, las traiciones, la hipocresía de un hombre que se presentaba como un ejemplo de valores familiares. Ricardo intentó gestionar la crisis, pero fue imposible. Las pruebas eran demasiado sólidas y la opinión pública estaba completamente en su contra. Fue investigado, procesado y finalmente condenado a 5 años de prisión por corrupción y fraude. Su empresa fue vendida. Sus bienes se dividieron en un divorcio contencioso donde Patricia se quedó con la mitad. Y de toda esa fortuna que había acumulado, una parte significativa se destinó a Gabriel y al Instituto Esperanza, tal como Elena había exigido. Gabriel pasó por un doloroso proceso de adaptación. Descubrir quién era su padre y al mismo tiempo, ver a ese hombre arrestado y humillado públicamente no fue fácil. Pero tenía a doña Laura, tenía a sus hermanos del orfanato y tenía a Elena, quien seguía visitándolo regularmente incluso después de perder su trabajo en la mansión Almeida. Elena nunca se arrepintió. En una entrevista, contó que algunos le preguntaban si valía la pena perder un trabajo estable por eso, y su respuesta siempre era la misma: «No perdí nada, gané la certeza de que hice lo correcto, y eso no tiene precio». Consiguió otro trabajo en una escuela pública como asistente de limpieza, ganando menos que antes, pero durmiendo con la conciencia tranquila por primera vez en mucho tiempo. El Instituto Esperanza no solo se salvó, sino que prosperó. Gracias a la donación de Ricardo y a la atención de los medios, otras personas y empresas se movilizaron para ayudar. El orfanato fue renovado, ampliado, contó con mejores instalaciones, más personal y más recursos. Doña Laura vio su sueño no solo sobrevivir, sino prosperar de una forma que jamás imaginó. Y todo gracias a una mujer a quien la sociedad consideraba invisible, pero que demostró tener más coraje y carácter que muchas de las personas poderosas que desfilaban en fiestas y eventos. Los 32 niños del Instituto Esperanza seguían teniendo un hogar, seguían teniendo esperanza,
y ahora tenían una historia que contar. A veces los héroes no llevan capa ni viven en mansiones. A veces visten uniformes de limpieza y recorren la ciudad en autobuses abarrotados. Gabriel decidió seguir viviendo en el Instituto Esperanza, a pesar de tener los recursos para vivir en otro lugar. Dijo que este era su verdadero hogar, que la gente de allí era su verdadera familia. El dinero que Ricardo se vio obligado a pagar se guardaría en un fondo al que Gabriel solo podría acceder cuando cumpliera 18 años, y ya sabía qué haría con ese dinero. Lo usaría para estudiar trabajo social y luego dedicaría su vida a ayudar a otros niños en situaciones vulnerables. La historia de abandono que podría haberlo destruido se convirtió en la fuerza que lo moldeó en alguien decidido a asegurarse de que otros niños no pasaran por lo que él pasó. Y dijo que todo esto fue posible porque una mujer que no le debía nada decidió arriesgarlo todo por él. Elena se convirtió para Gabriel en la figura materna que nunca tuvo, no reemplazando a doña Laura, sino complementándola, demostrando que la familia no es cuestión de sangre, sino de quién se queda, quién lucha, a quién le importa. La amistad entre Elena y Gabriel creció maravillosamente. Él la visitaba con frecuencia, jugaba con Julia, Miguel y Lucas, les ayudaba con las tareas y lo trataban como a un hermano mayor. Elena siempre decía que había ganado un cuarto hijo en toda esa historia, y Gabriel siempre respondía que por fin tenía una verdadera madre. Los 4 chicos forjaron fuertes lazos, unidos por la experiencia compartida de aquel día lluvioso que les cambió la vida. Y cuando alguien le preguntaba a Elena cómo había tenido el coraje para hacer lo que hizo, siempre señalaba a sus hijos y decía: ellos me dieron coraje porque quería que crecieran sabiendo que es posible luchar contra la injusticia, que no tenemos que aceptar el mundo como es si el mundo está mal. Ricardo cumplió 3 años de su condena antes de ser liberado por buena conducta. Salió de la cárcel como un hombre completamente diferente, arruinado financiera y emocionalmente. Intentó reconectar con Gabriel varias veces, pero el chico, ahora un joven de 18 años a punto de ingresar a la universidad, dejó claro que no estaba interesado en construir una relación con el padre biológico que lo había abandonado. Dijo que perdonaba a Ricardo por su propio bienestar mental, pero que el perdón no significaba olvidar ni permitir que alguien que había causado tanto daño regresara a su vida. Ricardo aceptó esto con la resignación de quien finalmente entendió que algunas cosas no se pueden comprar ni arreglar. Algunas cosas, una vez rotas, permanecen rotas para siempre. Se mudó a otra ciudad e intentó rehacer su vida lejos de los focos y la vergüenza, trabajando en empleos sencillos y viviendo con lo mínimo. Un cruel giro del destino que lo llevó a experimentar la vida que Gabriel había vivido durante 15 años. Patricia, por otro lado, usó el dinero del divorcio para abrir una fundación que ayudaba a madres solteras vulnerables. Era su manera de intentar redimirse por años de complicidad silenciosa en los crímenes de su esposo. Nunca desarrolló una relación con Gabriel. Ambos entendían que ella no tenía ninguna obligación ni derecho sobre él, pero se aseguró de que la fundación ayudara al Instituto Esperanza y a otros orfanatos de la región. Era su manera de hacer las paces con su propia conciencia. Y aunque algunos la criticaron, diciendo que solo estaba limpiando su imagen, Elena siempre la defendió, diciendo que las motivaciones no importaban mientras el resultado fuera positivo para los necesitados. Elena había aprendido que el mundo no es blanco o negro, que la gente puede hacer cosas terribles y aún así intentar redimirse, y que juzgar es fácil, pero hacer algo concreto para cambiar la realidad es lo que realmente importa. La historia de Elena y Gabriel inspiró a mucha gente. Se escribieron artículos, se realizó un documental e incluso se negociaba una película. Pero Elena siempre insistió en que no era especial, que cualquiera podría haber hecho lo que ella hizo si hubiera prestado atención y decidido actuar. Decía que vivimos en un mundo donde la gente ve injusticias a diario, pero prefiere ignorarlas porque es más cómodo, porque provocar problemas puede traer problemas, porque es más fácil proteger la propia paz que luchar por la paz de los demás. Pero a veces, decía Elena, lo correcto no es lo más fácil ni lo más seguro.
y debemos elegir entre nuestra comodidad y nuestra humanidad. Y ella siempre elegiría su humanidad, incluso si le costara todo lo material, porque al final, lo que tomamos de esta vida no son las cosas que acumulamos, sino las vidas que tocamos. Doña Laura falleció 3 años después de todo esto, a los 68 años, por causas naturales, pero murió sabiendo que su vida tenía sentido, que el Instituto Esperanza seguiría existiendo mucho después de ella, que los niños que amaba estarían protegidos. Su funeral fue uno de los más multitudinarios que la ciudad haya visto jamás, con cientos de personas que en algún momento habían pasado por el orfanato regresando para presentar sus últimos respetos. Gabriel pronunció el discurso principal, hablando de cómo doña Laura fue la primera persona que le mostró lo que era el amor incondicional, y cómo Elena fue la segunda, las 2 mujeres más importantes de su vida. Dijo, no eran ricas, no eran poderosas en el sentido tradicional, pero tenían algo que el dinero no podía comprar: una compasión genuina y el coraje de actuar en consecuencia. Y este legado, mucho más que cualquier fortuna, era lo que esperaba transmitir en su propia vida. Pasaron los años, y Gabriel se graduó con honores en trabajo social. Usó los fondos del fideicomiso para pagar sus estudios sin necesidad de trabajar durante la universidad, lo que le permitió concentrarse por completo en aprender y prepararse para su misión en la vida. Fue contratado para trabajar en el propio Instituto Esperanza, asumiendo gradualmente más responsabilidades hasta convertirse en su director a los 25 años. Bajo su dirección, el orfanato se expandió aún más, abriendo programas de seguimiento para jóvenes que salían del sistema al cumplir los 18 años, ofreciéndoles apoyo para que no quedaran desamparados en la transición a la edad adulta. Gabriel sabía mejor que nadie lo aterrador que era estar a punto de cumplir 18 años y tener que dejar el único hogar que conocía sin un lugar a donde ir, por lo que se aseguró de que ningún niño que pasara por el Instituto Esperanza enfrentara esto solo. Elena continuó trabajando en la escuela pública hasta jubilarse a los 55 años. Nunca se hizo rica. Nunca tuvo mucho más de lo necesario para vivir con dignidad, pero estaba en paz. Sus 3 hijos crecieron bien. Todos estudiaron en universidades públicas gracias a becas que recibieron y siguieron carreras que les permitieron ayudar a los demás. Julia se hizo maestra, Miguel, enfermero y Lucas, abogado, trabajando por los derechos de la infancia. Elena siempre decía que su mayor orgullo no era enfrentarse a un millonario ni salvar un orfanato, aunque esas cosas también importaban, sino criar a 3 seres humanos que portaban consigo los valores de la empatía y la justicia. Y Gabriel, su 4º hijo adoptivo, era la prueba viviente de que una sola persona dispuesta a actuar puede cambiar el rumbo de muchas vidas. El Instituto Esperanza sigue funcionando hasta el día de hoy, habiendo ayudado a más de 500 niños a lo largo de los años. La historia de cómo se salvó se ha convertido en una leyenda local, siempre contada a los nuevos niños que llegan asustados y perdidos, mostrándoles que hay gente buena en el mundo, que hay quienes luchan por ellos incluso cuando todo parece perdido. Y siempre que se cuenta esta historia, el nombre de Elena se pronuncia con reverencia y gratitud. La señora de la limpieza que lo arriesgó todo, que podría haber permanecido en silencio y conservar su trabajo seguro, pero eligió hacer lo correcto, aún sabiendo el precio que pagaría. Demostró que el verdadero poder no proviene de las cuentas bancarias ni de los apellidos importantes, sino de la valentía de mirar la injusticia y decir no, no en mi presencia, no mientras aún pueda hacer algo al respecto. Hoy Helena tiene 60 años y pasa sus días entre su pequeña casa a las afueras, visitando a Gabriel y a los niños del Instituto Esperanza y mimando a sus nietos, porque Julia ya le ha dado 2 hermosos nietos que son la alegría de su vida. Vive modestamente pero feliz, rodeada de amor y sabiendo que su vida ha tenido un propósito. Cuando los jóvenes vienen a entrevistarla sobre ese día que lo cambió todo, siempre termina con el mismo consejo: no esperes a ser rico o poderoso para marcar la diferencia.
No esperes la situación perfecta ni el momento adecuado, porque la situación nunca será perfecta y el momento adecuado siempre es ahora. Si ves que algo anda mal y tienes la capacidad de hacer algo al respecto, entonces tienes la responsabilidad de hacerlo. Y no importa si eres una empleada de limpieza o un presidente. Al final todos somos seres humanos con decisiones que tomar, y nuestras decisiones definen quiénes somos realmente. La historia de Elena nos enseña que el heroísmo no se trata de superpoderes ni grandes gestos cinematográficos. Se trata de gente común que toma decisiones extraordinarias ante la injusticia. Se trata de no aceptar el statu quo como inmutable solo porque siempre ha sido así. Se trata de observar a los niños vulnerables y decidir que importan más que tu propia seguridad o comodidad. Elena no solo salvó a Gabriel y a los niños del Instituto Hope ese viernes lluvioso, sino que se salvó a sí misma de una vida de complacencia silenciosa, de ser una testigo pasiva mientras el mal se desplegaba a su alrededor. Y al hacerlo, nos dio a todos un ejemplo a seguir, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene mucho más poder del que imagina si tan solo tenemos el coraje de usarlo. Y tú, que has visto hasta aquí, ¿te has parado a pensar en cuántas veces has visto pasar algo malo y has optado por callarte porque era más seguro, más fácil, menos complicado? No te juzgo, porque todos lo hemos hecho en algún momento, pero la historia de Elena nos reta a ser mejores, a prestar más atención, a preocuparnos más, porque si una pobre señora de la limpieza, con todo que perder, tuvo el coraje de enfrentarse a un millonario corrupto, ¿qué nos impide a nosotros hacer nuestra parte, a nuestra manera? En las situaciones que enfrentamos, deja tu comentario abajo diciéndonos si esta historia te inspiró, si alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil para hacer lo correcto, o qué harías en el lugar de Elena. Y no olvides darle a me gusta si esta historia te tocó el corazón, suscribirte al canal para más historias reales que te conmoverán y te harán reflexionar, y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. También compártelo con esa persona que necesita escuchar este mensaje de coraje y esperanza. Porque historias como la de Elena necesitan ser contadas, recontadas y difundidas para recordarnos que un mundo mejor es posible si todos ponemos de nuestra parte, por pequeña que parezca. Hasta el próximo video. Y recuerda, tienes más poder para hacer el bien del que imaginas. Solo necesitas la valentía para usarlo.